Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Psicología Espectral. Seguimos con la serie de autores y continuamos hablando de Sigmund Freud. Hemos llegado a uno de los libros más famosos quizá de este autor y también uno de los libros más importantes no solo dentro del psicoanálisis, sino también de la psicología como tal. Y es que este libro va a plantear postulados que van a ser desarrollados posteriormente en otros libros por este mismo autor o por otros, pero que son sumamente importantes los temas que toca en estos postulados y que van desarrollándose y forman lo que es la psicología hoy en día y también por supuesto el psicoanálisis. Postulados como que los traumas que uno tiene de adulto son desarrollados o tienen su origen en la infancia, por ejemplo, o la importancia que la sexualidad tiene para desarrollar una histeria. Bueno, estos son solamente algunos de los postulados. El libro del que vamos a hablar lleva por título Estudios sobre la histeria y se publica en 1895. Antes de empezar como tal con el libro, pues darte algunos datos respecto al mismo. Y este libro va a ser escrito por Freud en colaboración con Joseph Breber. Estamos en la época del apogeo de la terapia catártica. Estamos en una época donde Freud colaboraba mucho con Joseph Breber, fundador de esta terapia. Y juntos veían pacientes, dialogaban respecto a estos pacientes, respecto a sus trastornos, respecto a sus problemas, e intercambiaban muchas cartas tratando de averiguar o tratando de aumentar toda esta información que tenían respecto a algunas enfermedades mentales, sobre todo la histeria y la neurastenia o la neurosis, que eran los temas que a Freud más le interesaban y que Joseph Breber no tenía ningún problema en darle pacientes que cumplieran con estas características. En este momento, Freud solamente se dedicaba a la terapia catártica, todavía no pensaba en un psicoanálisis como tal. Estamos hablando que estudios sobre la histeria se escribe con base en la terapia catártica, pero que en este mismo libro vamos a encontrar cosas que ya hemos visto en anteriores, como lo pueden ser el caso de curación hipnótica, como lo puede ser el estudio comparativo de las parálisis motrices, y también vamos a encontrar postulados que van a ser reforzados o refutados en libros posteriores, ya sea por estos mismos autores o por autores diferentes. Pero este libro tiene una importancia crucial porque es el desarrollo, es el origen, mejor dicho, de un Freud altamente pensante, un Freud que tiene una habilidad total para entender qué está pasando con el paciente, y él mismo lo va a decir, o mejor dicho, ellos mismos lo van a decir en el prólogo, que esta terapia se dio en un principio a gente de la alta sociedad, a gente con recursos económicos muy grandes, y que también tenían en el seno de su educación pues una educación muy avanzada. Y de hecho, para seguir avanzando sobre esto, pues te voy a leer una pequeña parte de este prólogo. Y dice así: ahora continuamos esa exposición, una serie de observaciones clínicas en cuya selección no pudimos, por desgracia, dejarnos gobernar exclusivamente por razones científicas. En efecto, nuestra experiencia ha sido recogida en la práctica profesional privada, en el seno de una clase social culta e ilustrada, y su contenido roza en múltiples sentidos la vida y los destinos más íntimos de nuestros pacientes. Significaría cometer un grave abuso de confianza publicar tales revelaciones, a riesgo de que los pacientes sean identificados y de que en sus círculos se difundan hechos que solo pudieron ser confiados al médico. De ahí que hayamos tenido que renunciar a las observaciones más instructivas y demostrativas, que en primer lugar conciernen, naturalmente, a aquellos casos en los cuales las condiciones sexuales y matrimoniales tuvieron importancia etiológica. Tal es el motivo de que solo hayamos podido demostrar, muy fragmentariamente, nuestro concepto de que la sexualidad, en tanto que fuente de traumas psíquicos y motivos de la defensa, de la represión de ideas fuera de la conciencia, desempeña un papel cardinal en la patogenia de la histeria. Simplemente hemos tenido que excluir de esta publicación las observaciones más crudamente sexuales. Estudio sobre la histeria se va a dividir en dos partes. En primera encontramos la parte teórica, toda esta parte que Breber y Freud obtuvieron de estar observando a los pacientes, de estar tratando a los pacientes, y vamos a encontrar después una parte práctica, una parte donde nos van narrando cómo es que fueron tratando a estos pacientes, qué fueron encontrando conforme decían o actuaban en algo, y bueno, pues esto
esto es muy rico porque nos deja saber de primera mano cómo es que Freud trataba a sus pacientes en esta primera parte de la terapia catártica. Después vamos a encontrar cómo es que esta terapia no le funciona, tiene ciertos límites a los que Freud está totalmente consciente que quiere rebasar, llegando así a lo que se conoce como psicoanálisis. Pero bueno, obviamente es un libro bastante largo, es un libro con muchas páginas porque Freud escribe demasiado en este libro, entonces sería muchas horas prácticamente a hacer un video de todo el libro, que no es la intención de ninguno de estos videos de psicología espectral, sino simplemente empaparte de manera muy general para que se genere en ti esta chispa de querer leer este libro, de querer informarte respecto a estos temas. Y bueno, empecemos como tal. Y nos dice Freud empezando el libro: en la mayoría de los casos, el simple examen del enfermo no basta, por penetrante que sea, para demostrar tal punto de partida. Resultado negativo debido en parte a tratarse muchas veces de sucesos que el enfermo le desagrada rememorar, pero sobre todo a que el sujeto no recuerda realmente lo buscado e incluso ni sospecha siquiera la conexión causal del proceso motivador con el fenómeno patológico. Aquí Freud nos habla de la enfermedad como tal, la enfermedad sobre todo de la histeria, la enfermedad en donde el paciente no recuerda el origen, en la mayoría de los casos, de esta enfermedad, no recuerda qué motivó este suceso. En primera instancia ya nos está hablando aquí de la defensa, las defensas, los procesos defensivos que nuestro organismo tiene para justamente no dejar pasar todos estos recuerdos que nos desagradan, que nos llevan a un dolor emocional que no queremos pasar de nuevo. Pues todos estos procesos defensivos son, o mejor dicho, cumplen la función de bloquear estos recuerdos para que no nos veamos afectados en el presente. Esa es la primera causa por la que la histeria se vuelve tan complicada de investigar, porque para llegar al origen de esta enfermedad hay que estar dialogando mucho con el paciente, hay que estar trabajando mucho para tumbar las defensas primero antes de llegar al origen como tal. Y muchas veces las defensas son muy fuertes y no permiten que este trabajo sea lo más sencillo posible. En segunda instancia, encontramos lo que ya nos hablaba Freud en un caso de curación hipnótica, en la comparación de las parálisis histéricas y orgánicas, que es la parte donde en la mayoría de los casos de histeria se va a desarrollar en un estado hipnoide, es decir, un estado ya sea por alguna sustancia, por haber consumido una sustancia, por haber dándose en el sueño, por ejemplo, por haberse dado este suceso en un proceso, en una situación donde nosotros estábamos pasando por algo sumamente doloroso, como la muerte de un familiar, como la pérdida de algún objetivo importante para nosotros, como puede ser el trabajo, en fin, un estado que no nos permitía estar plenamente conscientes de lo que pasaba en ese momento. Entonces, sucede algo que viene a unarse a todo este proceso y no nos damos cuenta al 100% porque no estábamos presentes, no estábamos conscientes. Y es ahí cuando se habla de un estado hipnoide. La mayoría de las histerias, Freud descubre, se dan bajo estas circunstancias. Un estado en donde no se es plenamente consciente de uno mismo, de su pensamiento, de sus emociones, de su sentir. Es ahí que se desarrolla un estado hipnoide y que son causa en la mayoría de las ocasiones de las famosas histerias. Y dice entonces, Freud, o mejor dicho, continúa diciendo: con frecuencia, los fenómenos patológicos más o menos graves que el paciente presenta están en sucesos de su infancia. Este postulado es clave para entender a Freud, ¿no? Ya es algo que va a desarrollar, aquí apenas lo lanza como un postulado, pero ya en libros posteriores pues va a empezar a desarrollar todo esto que tiene que ver con la infancia, porque Freud se da cuenta, y es justamente aquí en estudios sobre la histeria, con los tratos que aquí trata, que se da cuenta de la importancia que la infancia tiene para nuestra vida, porque ahí se dan los sucesos más importantes, porque ahí se dan los sucesos
cuando no tenemos todavía las defensas necesarias para enfrentarlos o afrontarlos, porque ahí se dan las más grandes muestras de cariño, pero también las más grandes muestras de odio, aunque no seamos conscientes de eso. Y ese es el gran peligro de la infancia. No somos conscientes del peligro al que estamos expuestos cuando somos niños, y no somos conscientes después como adultos, si es que no trabajamos en todo esto, en el peligro en el que los niños están en la relación con el mundo exterior, sobre todo con las personas adultas. Y es que muchas personas adultas ya pues tratan de ver en el niño un reflejo de ellos, tratan de proyectar todos sus miedos, todas sus metas no conseguidas, todos estos deseos no realizados en ese niño. Y puede ser así un depósito de odio, un depósito de amor, pero en fin, no se le ve como niño, no se le ve como otra persona, sino como algo que puede llegar a ser lo que yo no fui. Eso sería el primer gran postulado de Freud que encontramos aquí en estudios sobre la histeria, y que posteriormente va a desarrollar en otros libros, pero es aquí donde se empieza a gestar lo que se conoce de Freud ya en la actualidad, y es uno de los grandes postulados que no solamente ha trabajado él, sino también muchos otros autores que le han dedicado toda su vida a la infancia, a la cuestión de la infancia y la salud del infante. Pero bueno, seguimos entonces. En algunos casos no es tan sencilla la conexión entre la motivación y el fenómeno patológico. No existe sino una relación simbólica semejante a la que el hombre sano constituye en el sueño. Aquí Freud nos dice que la conexión, por lo mismo de las defensas, por lo mismo de que muchas de estas circunstancias patológicas se dan en un estado hipnoide, pues no se tiene plenamente conciencia de esto y se nota el síntoma, se nota el trauma como un fenómeno simbólico solamente de algo que pasó en nuestra vida, pero que no se tiene plena conciencia de qué es esto que está motivando, por ejemplo, que el brazo esté paralizado o que yo salga corriendo cuando veo un perro, en fin, estas cuestiones que tienen que ver con miedos, que tienen que ver con traumas, pues muy raras ocasiones se tiene conciencia de qué es lo que originó y simplemente pues se da esta parte de una simbolización del acto. Y él menciona la relación que el hombre sano tiene con el sueño, y es que él pensaba que el sueño era toda esta realización de deseos, toda esta realización que no se pudo dar en la vida despierta, por decirlo así, por X o Y razón, por miedos, inseguridades, por insuficiencias personales, y que en el sueño sí se desarrollan o bien se desata hasta su última consecuencia, como puede llegar a ser la muerte. Entonces, esto es algo que Freud va a explicar posteriormente en se me fue la interpretación de los sueños. Ahí es donde va a explicar Freud todos estos grandes postulados, y que por ende este mismo postulado lo vamos a encontrar en este libro. Pero es interesante cómo Freud va planteando y va encontrando estas conexiones ocultas quizá, y que es el gran mérito de Freud, saber que no están al alcance de una terapia solamente, sino que es tiempo, es dinero en muchas ocasiones para el paciente, el estar ahí tratando de investigar qué es lo que causó tal o cual problema patológico, en este caso la histeria. Y continuamos entonces. Dice, cualquier afecto que provoque efectos penosos de miedo, angustia o vergüenza o el dolor psíquico puede actuar como trauma. Aquí Freud nos dice que todos estos o los hechos que despierten estos afectos que te acabo de leer, que son el miedo, la angustia, la vergüenza o el dolor psíquico, pueden constituir una causa de trauma. Cualquier hecho, cualquier afecto, mejor dicho, cualquier hecho que despierte estos afectos penosos, como los describía Freud, pues puede constituirse en causa de un trauma. Es decir, si en la infancia tu mamá te gritó enfrente de muchas personas y eso a ti te humilló, te causó cierta angustia porque no sabías cómo reaccionar, puede constituirse en causa de un trauma.
igual forma si te pegaron, igual forma si tuviste algún encuentro en la escuela que haya despertado este tipo de sensaciones, estos tipos de afectos penosos, pues puede constituirse en causa de trauma sin la mayor dificultad posible, ¿no? Porque es muy fácil que algo se vuelva traumático, porque cuando sobre todo cuando somos niños, y aquí radica la importancia del postulado que te dije al principio respecto a la infancia. Cuando somos niños estamos muy desprotegidos, y estamos desprotegidos ante los mismos familiares, ante la escuela, porque no tenemos todavía las herramientas suficientes para enfrentarnos a un maestro, por ejemplo, y hay muchas personas, hay muchos maestros que no saben lidiar con niños y los humillan, les causan algún problema. Es por eso que Freud habla de estas cuestiones tan importantes, el cuidar que no se despierte en la otra persona la angustia, el miedo, o que se le provoque algún recuerdo doloroso. Hay que estar siempre pendiente de no ser causante de algo así. Ya por supuesto la persona podrá despertar estos afectos por su propia cuenta, viviendo, no sé, alguna situación con la cual no tenía planeada lidiar, como la muerte de un familiar, como la muerte de algo significante para él, como puede ser un perro, ¿no? O una mascota en todo caso. En fin, son estos pequeños procesos que la persona va viviendo desde su primera infancia hasta la vida adulta, que pueden desarrollarse como causa de un trauma, como causa de una patología. Y de hecho el mismo Freud nos dice, ¿no? Nos dice que esto puede suceder o no dependiendo de todas las fortalezas que la persona pueda tener. Y es que no va a ser lo mismo, o no va a significar lo mismo para mí perder a un perro que para alguien que así le importan demasiado los animales, ¿no? Y no estoy diciendo que a mí no me importen, pero cada persona vive su duelo de manera diferente, cada persona vive una situación de manera diferente. Es el famoso postulado de esta parte de todos tocamos una parte diferente del elefante, y dependiendo de la parte que toquemos, pues vamos a dar una referencia de este animal, en todo caso de esta situación, porque cada quien vive una situación de diferentes formas. No es lo mismo para mí que se muera mi perro que para otra persona se muera su perro, o inclusive dentro de mi misma familia, ¿no? No va a ser lo mismo para mí que se muera mi perro que para mi mamá, que lleva mucho más años con este animalito. Entonces, y es aquí donde Freud nos habla de las diferentes fortalezas, de las diferentes formas en las que afrontamos cada persona situaciones similares, y con base a esta fortaleza que tengamos, pues vamos a ser más predispuestos o no a tener o desarrollar un trauma, una histeria. Y sigue diciendo lo siguiente: la conexión causal del trauma psíquico con el fenómeno histérico no consiste en que el trauma actúe como agente provocador, haciendo surgir el síntoma. Más bien, el trauma psíquico o su recuerdo actúa a modo de un cuerpo extraño, un agente externo sobre su organismo, y que va a causar una acción eficaz y presente por mucho tiempo, por más tiempo que haya transcurrido desde su presentación o desde su origen. Freud aquí nos dice que algo pudo haber acontecido en nuestra infancia. Por ejemplo, yo tengo 26 años. Algo que sucedió en mi infancia a los 6, 5, 7 años, puede que no me haya afectado a lo largo de los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, 19 años, 20 años, 21, 22. Puede que no se haya presentado nada de lo que pasó en esa instancia cuando yo tenía 5 o 4 años. Y de repente, ahorita a los 26, empiezo a sentir angustia cuando veo una tortuga, cuando veo una araña, cuando me encuentro a una persona que tiene totalmente relación, o que tiene las características que tenía la persona con la cual se causa el trauma a los 4 o 5 años. Y entonces, cuando encuentro a esta persona, a este animal, se empieza a despertar en mí una angustia que no veo el origen del por qué el estar con esta persona me causa tanta angustia, tanta ansiedad, tanto miedo. Porque no recuerdo, gracias a los procesos defensivos de mi organismo, algo que tenga que ver con esta persona que ni siquiera conozco, pero que me provoca este miedo, esta angustia excesiva. O una situación que haya vivido a los 4 o 5 años y que, gracias a la vida,
pues a los 26 estoy en situaciones similares y también me causa mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces, por ejemplo, puede ser haber reprobado un examen porque a los 4 o 5 años mis papás me regañaban o me pegaban y me castigaban en serio cuando reprobaba un examen. Y desde esa época no volví a reprobar un examen. Pero ahorita a los 26 reprobé un examen y siento otra vez esa angustia, ese miedo, esa angustia del niño pequeño que va a ser castigado, violentado. Entonces, aquí lo que nos postula Freud es que no importa el tiempo que haya pasado, el tiempo no va a eliminar la causa del trauma y que basta simplemente estar en situaciones similares para que este mismo se vaya a despertar. Puede o no pasar, porque no es a fuerza que cuando se presenten situaciones similares o personas similares que tuvieron relación a algún trauma, pues se despierte. No es a fuerzas, puede pasar o no, pero en caso de que suceda, pues Freud nos dice de que no importa el tiempo, porque puede pasar mucho tiempo y el origen, la causa del trauma va a estar ahí, porque gracias a los procesos defensivos del cuerpo, del organismo, pues no nos damos cuenta que eso aconteció como un trauma. Ya después, por esta misma ansiedad, por esta misma angustia, si soy alguien que se preocupa por su salud, pues irá a un proceso psicológico, psicoanalítico, para ver por qué esta situación, esta persona me puso ansiosa o me generó ansiedad, me generó angustia. En fin, es esta parte de descubrir que no importa el tiempo, ahí va a estar la situación del trauma y que simplemente está esperando la situación similar para volver a despertar. Y dice entonces, los distintos síntomas histéricos desaparecerían mediante y definitivamente en cuando se consiga despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él el efecto concomitante. Aquí Freud nos habla de la importancia que tiene el trabajar las cosas conforme vayan sucediendo. Es doloroso y esto es lo que más tarde va a desarrollar Freud en el psicoanálisis. Muchas personas le huyen al psicoanálisis porque es un proceso doloroso, es un proceso en el cual hay que revivir todos estos traumas que somos conscientes y también de los que no somos conscientes, porque es revivir estos recuerdos, es revivir este trauma para poder trabajarlo, para poder decir esto pasó por esto y esto me duele por esto. Hoy puedo ser capaz de perdonar este suceso a estas personas involucradas, pero es importante sanar esta parte. Es importante enfrentarse a este recuerdo. Si no se logra enfrentar con eficacia a este recuerdo, a este trauma, a este recuerdo sumamente doloroso, pues simplemente va a seguir desarrollándose en mayor o menor medida en diferentes síntomas. Va a tomar la expresión sintomatológica que ya es tan característica de la histeria. Una expresión que va a seguir constantemente afectándonos si es que no se trabajó de manera adecuada cuando surgió. Es ahí la importancia de brindar al niño conforme va creciendo de las diferentes aptitudes para hacerle frente a diferentes situaciones. Y es por eso que Freud mismo diría que los peligros no deben ser tan grandes como para imposibilitar al niño, pero tampoco tan insignificantes como para que no le sirvan de estímulo. Es ahí que el niño va tomando su conciencia de qué sí puede enfrentar y qué no, y se va haciendo de las herramientas necesarias para enfrentar no solamente a él como persona, sino también al mundo exterior, al mundo de los familiares, al mundo de los maestros, al mundo de los amigos y amigas, al mundo de los novios, al mundo de las novias, en fin, a desarrollar en el niño las suficientes herramientas para que pueda hacerle frente a estas situaciones que despiertan emociones y pueda entender sus emociones. Y todo va dirigido a esto. Hagámonos conscientes tanto de niños como de adultos de las partes que podemos enfrentar, de las tareas que podemos desarrollar y cuando algo se despierte en nosotros, poder tener la capacidad de hacerle frente, poder entender su origen y sobre todo tratar de solucionarlo y tratar de perdonar, tratar de desarrollar cosas, herramientas que nos permitan a nosotros como seres adultos trabajar con esta angustia, con esta ansiedad y eliminarla en el momento. Y esto no se va a conseguir de otra forma que diciendo esto pasó, estoy consciente de esto, ahorita ya no hay peligro porque ya pasó, es cierto que me dolió mucho en ese momento, pero ahorita soy una persona diferente, soy una persona que tiene la capacidad de enfrentar esto y decir
esto sucedió por esto, pero ahora ya cambié la situación, ahora puedo cambiar la situación porque tengo las herramientas necesarias y comprender que a lo mejor en ese momento que se desarrolló el trauma psíquico, pues no se tenían estas mismas herramientas. Es un proceso que tiene que ver con mucho perdón, con mucha autogestión, que tiene que ver con mucho autoconocimiento, por supuesto, tanto de las situaciones actuales como de las que no se tenían en ese momento, ¿no? O de las herramientas que no se tenían en ese momento. Y nos dice lo siguiente: el recuerdo desprovisto de afecto carece casi siempre de eficacia. En esta reproducción del proceso primitivo aparecen estas constituciones que van a alterar el organismo. Aquí Freud tiene que, o conecta lo anterior que nos dice en este libro, que es el recuerdo desprovisto de afecto, o cualquier recuerdo que no tenga un afecto fuerte desarrollado en él, pues va a carecer de un efecto en nuestra vida. Y esto es para los dos lados, para lo negativo como para lo positivo. Si el recuerdo no tiene una importancia para nosotros, pues no va a ser memorable, no va a ser algo grato de recordar. Pero también, si fue algo sumamente traumático, pues va a recordarnos a este momento de desvalidez, a este momento en donde nos sentíamos insuficientes. En fin, es por eso que los recuerdos son tan importantes y cómo es que se trabaja con estos recuerdos. Si son recuerdos buenos y positivos o son recuerdos en su mayoría malos y negativos, por darles una connotación. Y entonces continúa Freud diciendo: el proceso causal actúa de algún modo después de largos años y no indirectamente, por medio de una combinación de elementos causales internos y externos. Inmediatamente, una persona que tenga una causa inicial Perdón, es que me perdí un poquito por unas notas que tengo aquí confusas. Olvidemos esta parte, pero nos va a decir prácticamente lo mismo, que a lo largo de los años, o mejor dicho, no importan los años que hayan pasado, de la causa que va a determinar una determinada histeria al momento en que se desarrolla, que puede ser muchos años después. Y nos va a decir entonces, respecto a todo lo que ya te he dicho anteriormente, que el histérico va a padecer principalmente de reminiscencias. ¿Qué son las reminiscencias para Freud? Bueno, el recordar procesos patológicos o recordar procesos o hechos que tienen una connotación altamente negativa, tanto emocional como física podrá llegarse a ser, como el caso de una violación, como el caso de una agresión por parte de un adulto, como la parte de la humillación, con la parte de la vergüenza, la parte de lastimar la autoestima, o cuando nuestra autoestima se vio lastimada por algún hecho, por alguna persona, por alguna situación. Entonces, el histérico va a padecer principalmente de reminiscencias. Siempre va a estar en esta parte de recordar constantemente todo aquello que salió mal, todo aquello que dolió, todo aquello que lo avergonzó. Tiene mucha relación con lo que hemos hablado en el estudio de un caso de coerción hipnótica, donde Freud nos habla de las características principales de la persona histérica, una persona que tiene una voluntad contraria. Aquí ya encontramos entonces dos síntomas si nos remitimos a este otro libro. Y es que ya tenemos aquí dos grandes síntomas de esta persona histérica. En la primera, que es una persona con una voluntad contraria, es decir, que en una primera instancia no abriga miedos al enfrentar una situación nueva, pero que conforme va realizando la tarea empieza a dejar de hacerla y empieza a desarrollar una sintomatología histérica, como puede ser el dolor de estómago, el dolor de cabeza, todo con el fin de no realizar la tarea propuesta en un principio. Y aquí pues encontramos otro, que es el histérico. Va a padecer principalmente de reminiscencias, va a ser atacado constantemente por estos miedos, por estas inquietudes, por esta angustia que despierta el recuerdo de situaciones similares o el enfrentar situaciones similares. Y sigue así.
la debilitación o pérdida de afecto de un recuerdo depende de varios factores y sobre todo de que el sujeto reaccione o no enérgicamente al suceso estimulante. Cuando esta reacción sobreviene con intensidad suficiente, desaparece aquella gran parte del afecto. En cambio, si se reprime la reacción, queda el afecto ligado al recuerdo. Y aquí es bien importante porque el mismo Freud nos dirá entonces que para que no se formen traumas en nuestra vida, sobre todo ya de adultos que somos más conscientes sobre nosotros y de nuestra vida, por supuesto, hay que reaccionar a las cosas. Hay que reaccionar a las cosas cuando nos suceden en el momento determinado. Si algo me duele, y es un ejemplo muy burdo, si algo me duele o porque me pegaron en el brazo, gritar, ¡ah! O decir una grosería, ¿no? O cuando te pegas en el dedo chiquito del pie porque estás caminando y no te diste cuenta de algún objeto y gritas y te liberas de esta energía. Bueno, este ejemplo sencillo funciona perfectamente para ejemplificar lo que Freud nos quiere decir aquí. Si se reacciona al suceso, si se reacciona a lo que acontece en nuestra vida, sea bueno, sea malo, pues esto no nos va a permitir que no se reprima esa energía, porque al final funcionamos con energía y esta energía psíquica, como lo va a denominar posteriormente Freud, pues se va a estar desarrollando constantemente y va a estar fluyendo en nuestro organismo. Esta energía se tiene que liberar. Si sentimos el amor por alguien, expresárselo en el momento. Si queremos abrazar a alguien, abrazarlo. Si queremos besar a alguien, no, con su debido consentimiento, por supuesto, pues lo besamos. Por ejemplo, cuando tenemos a nuestra pareja, la vemos y se nos antoja darle un beso, darle ese beso en la boca. Cuando vemos a nuestra mamá, cuando vemos a nuestro papá y tenemos esta gran necesidad de abrazarlo, cuando se genera esta energía de abrazar a la mamá, al papá, de besarlo en el cachete, de besarla en el cachete, de decirle que se les ama, que se les quiere, eso también puede constituir causa de un trauma si no se libera esa energía. Y por supuesto también por el lado negativo, cuando algo nos duele, cuando por ejemplo muere un ser querido, decirle a alguien, no, sabes que estoy pasando por esto, llorar, ¿no? También es muy liberador cuando sucede algo por el estilo. Cuando no conseguimos algún propósito que nos hayamos planteado, pues también reaccionar y decir, me hubiera gustado realmente, esto me duele no haberlo conseguido por esto, por aquello. En fin, reaccionar a las cosas que nos pasan en nuestro día a día, a nuestras emociones, porque así vamos a ir siendo más conscientes de nosotros, de cómo es que reaccionamos ante diferentes situaciones, pero sobre todo vamos a permitir que la energía se libere y así no se constituya en causa de algún trauma. Y aquí viene uno de los hechos más importantes de estudios sobre la histeria, viene uno de los hechos más importantes de Freud, viene uno de los postulados más importantes dentro del psicoanálisis y de toda la psicología actual, que es lo siguiente, y te lo leo textualmente antes de explicarlo. Dice, el hombre va a encontrar en la palabra un subrogado del hecho, es decir, que gracias al auxilio que brinda la palabra a la persona, el afecto puede también ser liberado. Puede también significar una reacción. Y qué bonito porque la palabra encuentra una reacción, o la palabra puede ser una reacción ante los hechos que vamos viviendo en nuestro día a día. Esta reacción que tiene que ver con la cura a través de la palabra. Y seguramente si estás familiarizado con la psicología, si estudias psicología, si estás estudiando el psicoanálisis, pues estás muy familiarizado con esto. La cura a través de la palabra. Qué bonito tener esta posibilidad, qué bonito el tener esta opción dentro de nuestra baraja para enfrentar las situaciones. Y es que la palabra nos permite expresar aquellos sentimientos, aquellas emociones dolorosas o agradables que tengamos como seres humanos. Y es que todos sentimos, todos nos emocionamos, todos desarrollamos decepciones por no haber conseguido algo, todos nos sentimos orgullosos por haber conseguido algo que nos habíamos propuesto.
La palabra nos permite expresar esto que vamos sintiendo. Y es ahí tan importante el expresar. Expresa el cómo te sientes. Encuentra personas con las cuales puedas encontrar esta confianza de expresar. Y en todo caso, si no encuentras o no tienes la suficiente confianza con algunas personas de tu entorno, pues siempre está la opción del psicoterapeuta, del psicoanalista, donde puedes hablar, donde puedes encontrar un subrogado del hecho, en donde puedes dar expresión verbal a los afectos, donde puedes liberarte de estas emociones, donde puedes liberarte de esta carga. Es bien importante esto, saber que la palabra es una herramienta grande en nuestro día a día para decir te amo, te odio, no me caes bien, no me agrada tu presencia, pero también te amo, te quiero, me gusta tu presencia, me gusta estar cerca de ti por esto, por aquello. El expresar nos va a ayudar a liberarnos de nuestros afectos, afectos buenos o malos, por darles una connotación, pero estos afectos que no van a permitirse desarrollar un trauma. Si se expresa el afecto, si se le da expresión verbal al afecto, vamos a tener siempre la mejor disposición para que esto no se vuelva causa de algún trauma, causa de algún problema, causa de alguna patología. Hasta aquí creo que voy a dejar esta parte para no hacer un video tan largo. Porque si bien es cierto te estoy dando las cosas de manera muy general, no quiero alargarme demasiado. En fin, no nos falta mucho. Yo creo que con otra parte va a quedar otra parte como de 30 minutos más o menos, pero todavía nos falta ver los postulados, ¿no?, de un ataque histérico. Nos falta ver hasta dónde llega la palabra, ¿no?, porque también nos habla de los límites de la palabra. Pero es bien importante, yo creo, dejarlo hasta aquí para que no salga tan tedioso, porque pues es algo tedioso al final de cuentas. Pero creo que lo más importante que rescatamos de esta primera parte de este libro es el dar expresión verbal a los afectos. Y también nos va a hablar, de otras formas de reaccionar, de una reacción motriz, por ejemplo, o de una reacción a través del pensamiento. Ya llegaremos a esas partes, ya llegaremos a estos postulados, pero hasta el momento me gustaría dejarlo aquí con esta reflexión de la importancia que tiene la palabra en nuestro día a día. Aunque aclaro, pues no es la única forma en la que se puede lidiar con estos afectos. De hecho, lo más importante sería reaccionar al momento, que es la reacción motriz. Pero ya llegaremos a esa parte. Hasta aquí dejaré esta primera parte. Yo creo que nada más haré otra, porque nada más te digo, nos faltan estos postulados, nos falta hablar sobre la importancia que tienen los casos, porque nos da aquí mucho material respecto a sus casos y de la importancia que tienen para su teoría. Entonces, pues hasta aquí lo dejaré. Muchas gracias por ver. Dime qué te está pareciendo. Si quieres que explique algo que tú conozcas que se habla aquí dentro de estudios sobre el histeria y que yo no haya mencionado en esta primera parte, si quieres que nos centremos en algo, en fin, déjame saber tus dudas, tus comentarios, si repetí mucho algo, si no fui muy claro en algo, si tienes cualquier duda, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata. Deja en la caja de comentarios y si puedo contestarla, con mucho gusto lo haré en la siguiente parte de este mismo libro. Recordar que no soy un maestro, recordar que soy un estudiante de psicología todavía y que pues al final si me falta la cuestión práctica o la cuestión pues sí, sobre todo práctica, porque pues no tengo pacientes ni nada para seguir desarrollando estos postulados yo desde mi experiencia. Te hablo simplemente desde la teoría, desde lo que puedo estudiar como estudiante de psicología. Pues bueno, me lo hagas saber también, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque sé que el psicoanálisis en la práctica es sumamente diferente a lo que, o bueno, a lo que es hoy en día el psicoanálisis es sumamente diferente a lo que Freud planteaba en este libro de 1895. Pero bueno, creo que es importante tener la visión, el origen de Freud, es importante revisar dónde salen estos postulados. Entonces, si me llevo a equivocar en algo, por favor, también házmelo saber. También para eso estoy, ¿no? Para eso hice este canal, para aprender de los que ya se dedican a esto, aprender de los que saben más acerca de todo esto. Entonces, si me equivoco en algo, también házmelo saber. Muchas gracias por ver. Comparte si te gustó y nos vemos entonces en la segunda parte de estudios sobre la histeria. Mi nombre es Daniel Jasso.